Buenas tardes, mi nombre es José Sebastián Hernández Borges y voy a hablarles sobre la literatura no clásica. La literatura no clásica también se convirtió en el instrumento de los ilustrados. ¿Para qué? Para la transformación de las costumbres de la sociedad. También se denominaba así porque ellos buscaban seguir un modelo clásico de los griegos y romanos. Al comienzo del siglo XVIII, ahí se inició la literatura neoclásica, con los reyes de la casa de Borbón y con ellos la influencia francesa. En esta época también se reformó la enseñanza y el estudio de la ciencia, que avanzaron noblemente. La literatura no clásica también hace referencia al movimiento literario, impulsado por quién? Por la ilustración, con el fin de los cánones de los griegos y romanos. Las diferentes eras del neoclasicismo: era de la restauración. La poesía sigue los lineamientos clásicos de los autores grecolatinos, aunque apoyándose en la salida también se popularizó los teatros. Como espacio, ellos exponían obras en la prosa de géneros literarios. Eran géneros de obras, de cuentos, de lo que ellos hacían en ese entonces. Era Augustina, debe su nombre al emperador romano Augusto, quien se encargó de proporcionar estabilidad y prosperidad al imperio. Si no fuera por Augusto, el imperio no hubiera proporcionado la estabilidad que debía tener en esa época y no hubiera prosperado en la batalla. En esta época tampoco decíamos, pero se empezaba a desarrollar el periodismo, así como las novelas de ficción con cortes autobiográficas. ¿Era de Johnson o era de la sensibilidad? Los elementos principales que caracterizaban a esta era fueron el balance, razón e intelecto. Hubo mayor concentración en tipo de literatura, se concentraban en la literatura folclórica y popular. Como pueden conocer a William Shakespeare, los textos de él y obras se volvieron populares, pero por otro lado también se realizó una serie de enciclopedias y diccionarios. La literatura también se desarrolló la literatura neoclásica por la literatura neoclásica hispanoamericana. La intención de enaltecer los valores científicos y racionales es así como las identidades nacionales en cada región. En Latinoamérica también se puede desarrollar la literatura neoclásica, pero es para que puedan entrar los valores científicos y las identidades nacionales de cada región. También los grandes periodos de la literatura hispanoamericana se dio en la literatura colonial del siglo XVII, abarcando a la literatura neoclasicismo del siglo XVIII. Las características principales: hay un rescate de los valores y estética de los autores y obras grecolatinas. También surge una respuesta en contra del estilo barroco que imperaba para esta época. Lo más importante es que también hay un enfoque, o sea, más hacia lo social. Ellos trabajaban en equipo. Si lo hacían individual, no dejaban en claro que era un solo nombre, sino que eran varios nombres porque eran solos. Pero cuando trabajaban en equipo, las cosas eran mejores, las hacían mejor y un solo nombre por el equipo. Los autores y obras. La literatura no clásica dejó un legado de trabajo de autores, que incluso hoy en día siguen las generaciones influyendo en eso. También describe las características de estos representantes. Jean-Baptiste Poquelin, él escribió Los Herederos de Escapín. Alexander Pope, él escribió Pastoral. Jonathan Swift, él escribió Proposición. Daniel Defoe, él escribió Robinson Crusoe, y etc. La literatura no clásica también está vinculada al pensamiento y a la acción. ¿Por qué? Porque está asociada por 6 principios que son el orden, equilibrio, lógica, razón, corrección y dominio de emociones. La literatura es un pensamiento porque es una acción que está llena de lógica y razón, que es lo que le ayuda a hacer la literatura neoclásica. La poesía neoclásica. La poesía del siglo XVIII también estuvo asociada con la literatura del neoclasicismo, orden y didactismo, hasta el final del siglo. En España, la poesía neoclásica hasta 1750 también comparte las características. En el resto de Europa, esta poesía neoclásica está dividida en 2 partes, que son la lírica y la didáctica. El representante de la lírica es Meléndez Valdés, cuya obra reúne las 2 tendencias del siglo, que son la decoración y la elegancia. La didáctica son Iriarte y Samaniego. Sus exponentes son autores de fábulas literarias y fábulas morales son respectivamente estas narraciones las hacen en verso, o sea, por animales que encarnan defectos y virtudes que son humanas. El neoclasicismo fue una tendencia, fue muy popular, viral, estética,
durante la poesía de entre 1750 y 1830 en el siglo XVIII. Pero la Ilustración provocó que en el siglo XVIII fuera conocido como el siglo de las luces, el culto a la razón. ¿Pero por quién fue promovido? Fue promovido por los filósofos ilustrados. Una de las características más importantes es que el poema neoclásico es que nos ayuda, búsqueda de la felicidad humana, imposición jerárquica de la literatura clásica como modelo, o sea, una búsqueda de universidad en la cultura, manifestación uniforme contra la exageración, cultura dirigida por el Estado, inminente didáctico y moral. Tenemos de poesía neoclásica. Por considerarse no de mal gusto para expresar sentimientos, los poetas de este movimiento adoptan temas que son el volcánico o pastoril, la fábula. Uno de estos autores destacados es Juan Meléndez Valdés. Nació en 1754 y murió en 1817. Tomás Illa, que nació en 1750, murió en 1791. Félix María Samaniego nació en 1745 y murió en 1801. La poesía neoclásica también se desarrolló como lírica. Tiene algunos problemas en el siglo XVIII, pero ya que gracias a su desarrollo de pensamiento es muy difícil cultivar ciertos temas. La prosa neoclásica también se caracteriza por ser crítica y con una finalidad didáctica. ¿Por qué? Porque en forma de ensayo es una reflexión sobre cualquier tema escogida de dos autores más destacados. Fueron Benito Jerónimo Fello y Gaspar de Jovellanos. La prosa del siglo XVIII también se convirtió en uno de los mejores vehículos para difundir los ilustrados. La prosa neoclásica también está dividida en una parte que se llama la razón. También se trata de una razón autónoma, pretende liberarnos de prejuicios y falsas creencias de individuos, o sea, cosas que no son reales, que inventan personas para hacernos creernos a nosotros. También la prosa neoclásica encuentra el ensayo, la fábula y la novela. Sin embargo, el ensayo sobresalió por su interés, vuela mejor en el interés de la prosa neoclásica, por eso se utiliza más el ensayo como prosa. Unos géneros que se destacan en la prosa neoclásica fueron Fray Benito Jerónimo Fello, autor de las cartas eruditas y curiosas obras que buscaba enseñar la verdad y alejar la superstición. Su estilo es claro y tiene como objetivo ser comprensible. Gaspar Melchor de Jovellanos, además de escritor, fue político. Su obra versa sobre los problemas económicos y sociales del país por el tema central. Uno de los subgéneros es el ensayo, tipo de texto escrito en prosa, como ya lo saben. La prosa neoclásica de los textos del siglo XVIII también pretendían difundir las ideas ilustradas o contribuir a las reformas de la sociedad. También a la reacción contra el barroco y los movimientos neoclásicos franceses. También ayudaba a la escasa y predominar la prosa en forma de crítica y ensayo. Novela neoclásica. La evolución de la novela española del siglo XVIII no es muy significativo, pero ha sido cultivada por José Cadolso, fue un gran viajero y personaje de la cultura española. En su tiempo, su obra posee un gran espíritu crítico, escribiendo poesía, ensayos como estudios de algunas clases, y novelas como Noche o Gúbrete, Cartas Marruecas, y también reflexiona sobre España, un diálogo entre tres personajes mediante reflexiones desde su punto de vista. Una de las características es El Quijote, primera novela moderna en la historia de la literatura. Medio siglo después, Francia e Inglaterra desarrollaron la teoría y la técnica para escribirla. Un género de la clase media es pensando por ella y dirigido a ella. Una de las obras de la novela clásica es